Comunicación Espiritual. Nuevamente tenemos el gusto de presentar a Gabriela Saporito, conferencista sobre el crecimiento personal consciente y la evolución espiritual. Como escritora, es autora del libro Nuestro Espíritu se Comunica. También es autora y conductora del programa Siendo Seres Humanos. Una propuesta de reflexión nos convoca hoy para conocer más sobre la comunicación espiritual. Esta es una nueva, interesante charla junto a Gabriela Saporito. Bueno, tal como tenemos la presentación formal, ahora sí, el gusto de retomar el contacto con esta querida amiga de nuestra emisora, Gabriela Saporito. Gabriela, qué gusto saludarte de nuevo, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Bueno, contenta de estar aquí nuevamente y saludos a toda la audiencia. Bueno, gracias. Para que no sea demasiada sorpresa, anticipándome un poquito algo que haremos dentro de poquito, porque le digo a los oyentes que estamos acercándonos lentamente a un aniversario de esta emisora online, así que en ese momento haremos con vos un vivo, si estás de acuerdo. Vamos a programarlo con tiempo y bueno, anunciarlo también con tiempo. Ay, qué lindo, me encanta, claro que sí, ahí estaremos. Bueno, hablábamos en la previa con vos, te diría que el mundo está conmovido por una noticia reciente que nos toca de manera particular a los argentinos por tratarse de una figura internacional que tuvo una trascendencia internacional como el Papa Francisco. Y se ha hablado luego de este acontecimiento, para una gran mayoría triste, para otros no tanto, pero bueno, en definitiva, se mire como se mire, ha trascendido, ¿no? Y entonces se viene hablando mucho de la herencia espiritual del Papa Francisco. Lo que yo te quería consultar como para iniciar es por qué nos conmueve espiritualmente tanto determinadas personas. Es natural que suceda con un familiar muy cercano, pero estas figuras que trascienden y tienen este tipo de mensajes que hemos conocido de Papa Francisco nos terminan tocando espiritualmente. ¿Qué es lo que sucede allí entonces, Gabriela? Bueno, a ver, el Papa Francisco, porque era una figura pública, como bien decís, es internacional y es la figura más importante, ¿no? Por lo menos lo que respecta al catolicismo. Mi sentir es que toda persona que vive desde el amor y que vive desde el servicio y desde la empatía está dejando un legado a la humanidad, a su entorno. Y bueno, nosotros tal vez como argentinos, que suele ser, por lo menos desde mi visión, nosotros no solemos ser muy buenos en cuanto a enaltecer a una figura argentina, muchas veces pública, y muchas veces la enaltece el mundo y nosotros no. Y esto me parece que pasó con figuras del fútbol, con figuras de la actuación también. El propio San Martín. ¿El propio? El propio San Martín, digo, que no pudo Sí, regresar tampoco. sí, absolutamente. Me parece que nosotros somos como cultura y como nacionalidad bastante despiadados a la hora de enaltecer a un argentino que brilla en el mundo, ¿no? Y que se destaca en el mundo. Y con la partida del Papa, me parece que hubo mucha gente que despabiló viendo lo que él hizo en vida, porque bueno, aparecieron un montón de videos y aparecieron algunos relatos de él y un montón de cosas que el mundo filmó. Hay algo muy lindo, inclusive, no sé si es en Netflix o en uno de esos
de esas programaciones, ¿no? De esos canales, donde se lo ve hablando con jóvenes y se empieza a ver ahora, por lo menos nosotros, ¿no? Lo que él dejó, el legado que dejó, que fue muy, muy noble y de mucha empatía y de mucha ayuda a muchas personas. Así como también cuando vivió en Argentina y era el cura de la villa y asistía a un montón de gente pobre, de pocos recursos, y hablaba con ellos y se acercaba y transmitía un montón de información y de ayuda, que bueno, que salen a la luz ahora, ¿no? Porque las iglesias se llenaron de personas, hubo un montón de homenajes, bueno, por fuera del Vaticano, ¿no? Que fue el lugar donde él estuvo los últimos años, o toda su estadía como papa. Pero me parece que lamentablemente para nosotros como argentinos podemos ver lo que una figura así dejó después que partió, porque bueno, salieron a la luz un montón de personas diciendo lo que habían vivido con el Papa Francisco. Y por otro lado, saliendo, ¿no? Como argentinos de esa visión cortita, eh, me parece que cuando una persona fallece y se hace tanta ceremonia celebrando o celebrando brindándole homenaje, mejor dicho, ¿no? Ante su partida, es porque, bueno, algo bueno tiene que haber hecho, ¿no? Si no, por más que sea una figura pública, bueno, sí, se hace todo lo protocolar y nada más. Como venimos charlando, la temática de esta columna tuya es más amplia, si bien hemos resaltado una figura que nos toca Ujú, particularmente a los argentinos de la manera en que vos lo has descrito, que es tal cual, ¿no? ujú. Para que nos sirva también una mirada quizás más general, ¿no? Que hay muchas personas en el mundo que van, por así decirlo, haciendo el bien, Ujú, que no claro. son tan conocidas, que van dejando esa huellita, ¿no? Y que finalmente, de alguna manera, por ahí es nuestra misión, porque también tenemos esa semillita espiritual cada uno. A mí me parece, para destacar de esto que planteás, porque empezaste con una pregunta, en el día de hoy comenzaste con una pregunta y yo siento fuertemente, y es un mensaje que transmito seguido, eh, nosotros estamos en este plano, y esta es mi visión, ¿no? Por supuesto. Estamos en este plano para hacer una experiencia, un espíritu que no es poco, en un cuerpo, dándole vida, con una mente y haciendo una experiencia. Y entiendo que para el espíritu, que es energía, que es divinidad, que es Dios habitándonos, muchas veces resulta bastante complicado lidiar con la materia, porque la materia es pesada, porque es densa, porque tiene una cultura, una educación, una información y todo eso, ¿no? Que hablamos. Eh, pero más allá de la experiencia que nosotros vengamos a hacer y de la misión que vengamos a hacer, la clave está en brindar amor, la clave está en ser empáticos, la clave está en poder ayudar. Una palabra de aliento, una mano, un hombro, una escucha, lo que sea, cada uno desde la posibilidad que tenga. El Papa Francisco, entiendo que por fuera de que muchos puedan decir, bueno, pero es la función que tiene, más allá de la función que tenga, hizo mucho por muchos y en diferentes momentos y en diferentes lugares. Eh, y me parece que eso es lo que nos destaca a la hora de partir también, ¿no? Poder ver a cuántas personas pudimos escuchar o le pudimos echar una mano, le pudimos dar un abrazo, la pudimos acompañar.
Y me parece que aunque cada uno de nosotros lo haga con una sola persona, que normalmente lo hacemos por muchas más de uno, ¿no? Pero vamos a poner por una persona con una sola que pueda echarle una mano a ayudar, ya hacemos la diferencia como raza humana, ya la hacemos, porque aunque más no sea ese, es el que nos va a recordar y el que va a decir, a mí me ayudó, conmigo hizo tal o cual cosa, y me parece que eso es a lo que venimos, en definitiva, ¿no? Por fuera de la misión, de que cada uno se destaque en lo que se destaque, me parece que en lo que tiene que ver con la espiritualidad, el espíritu apunta a eso. Bueno, después tenés el rango de esto, de lo otro, sos famoso por tal o cual cosa, descubriste tal o cual otra. Bueno, está bien, está dentro del juego humano, ¿no? De lo que venimos a, yo digo que esto es un gran escenario y cada uno tiene un protagónico, pero por fuera del cargo, del rango, la evolución espiritual se mide ahí, en ese punto, en esa mano que podamos echar, en esa ayuda, en esa escucha, en ese amor que podamos dar. Bueno, me parece que eso es lo que destacó al Papa, ¿no? Si no, me entiendo que, bueno, si hubieran hecho las ceremonias y los protocolos acordes al rango y al cargo que él tuvo y nada más. Y sin embargo, Claro. duró un montón, y de todas partes del planeta. Bueno, me parece que bueno, fue grande el legado que dejó, ¿no? Lo mismo que nombraste antes a San Martín, y bueno, podemos nombrar a un montón de próceres o a un montón de otras personas, ¿no? Que tal vez no tengan un cargo público o no sean tan conocidas, pero que también hacen por un montón de gente que necesita ayuda y echan una mano. Bueno, esos son los que en definitiva después cuando no están más y se mueren, se los recuerda y se los celebra y se les hace homenaje, ¿no? Entiendo Sí, que y coincidiendo con esto que nos estás comentando, eh, bueno, animarnos a por ahí a no ver la trascendencia muy pública, por ejemplo, en redes sociales o qué trascendencia multitudinaria puede tener algo, por ejemplo, este humilde medio, eh, que no nos estamos concentrando en el mensaje y no en la cantidad, o por ejemplo ese libro que tan generosamente vos compartís, del cual vamos a hablar en un ratito más. Son cosas que realmente valen la pena, ¿no? O cambiando la frase, valen la alegría. claro. Sí, sí, y antes cuando mencioné a nosotros como raza, ¿no? Como argentinos, no sé si esto pasa en otros países. Yo creo que nosotros particularmente necesitamos como sociedad y como cultura, poder enaltecer, no esperar a que la persona se muera o no quedarnos en esa cosa chiquitita de que tal o cual no hizo lo que nosotros esperábamos que hiciera y entonces por eso no es una buena persona o no es una persona generosa o no ayuda, ¿no? Y esto apunta a lo que acabas de decir de las radios o de un montón de gente que hace un montón de cosas en redes sociales y se muestra y entrega material y es gratuito y está al alcance de todos. Y no sabes a quién podés estar ayudando, porque de repente esa persona puso la radio, dio con un determinado programa y ese día le salvaste el día, hiciste la diferencia, le ayudaste a que se levante de la cama o le diste un propósito para que continúe. Bueno, son los milagros silenciosos, ¿no? En definitiva, que van sucediendo y entiendo que nosotros, los seres humanos, somos los portadores de eso.
Y eso me parece que es importante que lo podamos empezar a contemplar y empezar a ver. Empezamos con la excusa del Papa Francisco Ujú. abriendo el abanico, pero se han compartido, como bien decías, muchas anécdotas, la foto, el apretón de manos ahí en las audiencias del Vaticano, son muchísimos. Te soy sincero que hasta yo mismo tengo una anécdota con el Papa Francisco, ¿eh? Qué lindo. Y, Y que, y es muy, muy sencilla y humilde, tal ujú. como vos lo estás definiendo. Yo pude cruzar por teléfono apenas unas pocas palabras con él y él llamando. ¿eh? Ah, Te lo aclaro mejor, porque él realmente, sobre todo en los primeros años, sé que se dedicó, y de hecho soy testigo, a saludar individualmente a muchos desconocidos, gente que se acercaba por una carta, un familiar que pedía, etcétera, etcétera. Bueno, fue mi caso. Yo, por la experiencia de productor de radio, me la rebusqué para enviarle unos emails eh, donde le solicitaba que mi madre enferma le hubiera encantado poder escucharlo. Y pasaron muchos meses hasta que justo estaba yo, suena el teléfono, estaba el fijo todavía, y me piden por mi madre. ¿Esta encarnación? Sí, ¿de parte de quién? De Jorge. No me sonaba. Jorge, disculpe, ¿qué Jorge? Bueno, Francisco, el Papa. Bueno, no sé si se me cayó, no recuerdo exactamente. Le digo, su santidad, qué emoción, qué emoción. Bueno, dice, quédate tranquilo, ¿me pasás con ella? Ese fue todo el cruce de palabras que tuve y el resto fue con ella y eh, ahora que ha ido perdiendo por los años la memoria, es uno de los recuerdos inolvidables. Esa semillita la dejó y a una enferma desconocida le hizo una claro, visita telefónica, ¿no? claro. Bueno, eso ahí tenés, ¿no? Como este caso que vos contás, lo poco que pude ver por las redes o por la tele que han ido comentando, porque fue toda una semana de programas y programas dedicados a Francisco, hay cualquier cantidad de gente desde los inicios, desde que él estaba como cura de iglesias en lugares humildes, hasta a medida que fue evolucionando en su carrera, hasta la actualidad, de gente que cuenta esto que vos decís. Y eso me parece que, bueno, ahí es donde demuestra, ¿no? El- la, la- la humildad, la simpleza que puede tener la persona, repito, por fuera del cargo, del rango que tiene, que es lo máximo a lo que puede llegar a aspirar una persona que estudia el sacerdocio, ¿no? Trasciende, te agrego un detallito, me olvidé, no quería, sos vos la Ujú. protagonista y no quiero yo consumir mucho tiempo, pero pasó un detallito más que tiene que ver también con lo que nos estás diciendo, va más allá de la figura. Eh, Crucé otras palabras más con el Papa Francisco porque se le cortó la llamada y Ujú. tuvo el gesto de volver a llamar y el otro cruce me dijo, perdón, se me cortó, ¿me das con tu mamá otra vez? Así que Ah, sí, eso, sí, eso se suma a todo esto que trasciende, sí. precisamente como bien definís, lo religioso, es lo espiritual a nivel divinidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ahí está la evolución espiritual, que la verdad a mí me da mucha felicidad cuando en estos cargos, ¿no? Que son de tanto poder, porque convengamos que nosotros en el planeta tenemos cargos y rangos y gente que está en lugares muy poderosos, muy y que puedan brindarse desde ese lugar humilde, desde ese lugar generoso y solidario, hace la diferencia
enorme, no solamente para la propia persona, para el propio espíritu, ¿no? Que está en evolución, sino para la raza, ¿no? Para los que pueden compartir con ese otro. Me parece que de eso necesitamos aprender. Cada uno individualmente, vuelvo a repetir, esté en el rol que esté y tenga el cargo que tenga y la función que tenga, eh, así sea un maestro, así sea un médico, así sea un padre, una madre, ¿no? Porque esos también son rangos y son cargos de alguna manera, porque socialmente estamos educados y civilizados desde ese lugar. Poder brindar amor y poder ser generosos y poder ser simples, ¿no? Por fuera de la investidura. Eh, bueno, el Papa tuvo una evolución importante en su espíritu en esta tierra. Me parece que lo hizo muy bien y eso es evolución para él. Así es, hay muchos instrumentos que tenemos para evolucionar. eh, Todo lo que es positivo es importante acceder y buscarlo. Y como decía, tu libro lo es. Cada charla nuestra hablamos un poquito de él. Así que para aquel que no alcanzó a escuchar alguna de tus charlas aquí en esta radio o en tus redes, contanos brevemente de qué trata el libro y cómo puede acceder a él. Bueno, Nuestro espíritu se comunica, es mi libro, es un libro, la verdad que es para leer, es muy cortito, tiene pocas hojas, es de muy fácil lectura, y es una información que yo fui recibiendo de forma personal y me parece que, bueno, cada uno merece leerlo y recibirlo, y a cada uno le impacta donde lo necesita. Ayer casualmente una persona me decía, eh, nunca te dije que leí tu libro, que me encantó y que me resultó de fácil lectura. Y entonces yo me reí porque hace 5 años que tiene mi libro, que lo leyó, y yo me reí y le dije, qué bueno lo que me estás diciendo. La verdad que me da mucha alegría porque está escrito de forma simple, como hablábamos recién, ¿no? Esto sencillo, que bueno, que vos recibiste a través del Papa, eh, de una comunicación telefónica, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? A esa simpleza. Mi libro está escrito simple para que todos lo puedan leer, lo puedan entender y cada uno, más allá de lo que sea el libro, cada uno lo recepciona de acuerdo a sus propias necesidades, porque esto es lo que los propios lectores me han devuelto eso, ¿no? Algunos, no sé, en cuanto a su tema físico, a otros en cuanto a su tema de relaciones personales, a otros en cuanto a una persona familiar que falleció, a cada uno lo ha recepcionado desde el lugar de su propia necesidad. Bueno, por eso es que no sabría qué decirte, ¿no? De qué es el libro. Eh, y después cómo Lo has dicho adquirirlo. bien, de todas formas. Bueno, se ponen en contacto conmigo y yo se los hago llegar. En mis redes sociales está mi número de teléfono, están mis redes sociales también, está Messenger, están los mensajes a través de Instagram, me lo piden y se los envío. Si sobre eso mismo no quería ser desagradecido sobre Ujú. algo que has ofrecido a los oyentes de Denuncias Online, la posibilidad de acceder a tu libro. El tema es que no hemos todavía, sobre todo de mi lado, no hemos podido coordinar la logística porque no sabemos si es de Mendoza, el oyente que puede pedirlo, si es de otro lugar, así que tenemos que pensarlo bien para responder adecuadamente y no fallarle. Pero quería resaltar eso, el gesto de que ya has ofrecido a través nuestro también tu libro.
Sí, claro, por supuesto. Sí, bueno, hay distintas vías hoy. Me parece que no es tan complicado lo que tiene que ver con el correo, ¿no? A lo sumo el tiempo que pueda demorar en llegar. Yo no lo hice por ebook, no lo tengo digitalizado el libro, lo tengo en papel. Pero bueno, es cuestión de pedirlo y viajar a, a ese lugar. Sí, son muchos, me incluyo, los que siguen prefiriendo el Ujú. libro físico. Nada, es insuperable hasta el momento. Sí, a mí, yo lo prefiero y si bien me ofrecieron, inclusive me salía más económico, no, yo sentía que quería, por lo menos en este primero, ¿no? Que lancé, lo quería físico. Después tengo en mente generar algo en cuanto tal vez con mi propia voz, leyéndolo yo, viste que hoy es muy fácil a través de las redes sociales, a través de YouTube, poder armar algo así y leerlo simplemente y bueno, después que todo el mundo pueda acceder a él también. Pero por lo pronto tengo todavía físicos, así que nada, el que lo quiera solo tiene que pedirlo. Bueno, y ya que mencionaste YouTube, también está tu canal con reflexiones y temas muy lindos que estás desarrollando, así que también es importante seguirte ahí. Sí, Gabriela Saporito. Yo figuro en todas las redes con mi nombre y mi apellido, así que es fácil de encontrarme y hay muchísimo material, bueno, gratuito para aquel que quiera escuchar. Mm. Para cerrar esta bonita charla que la improvisamos mucho, pero en el mejor de los sentidos porque queríamos que siempre sea así. eh, bueno, empezamos con una figura reconocida eh, que a su vez eligió el nombre de uno de los más humildes que hay en la Ujú. historia, que trascendió justamente por su humildad y por dedicarse a lo sencillo, como también has destacado recién. Tenemos muchos, no sé si decir muchos Franciscos, pero muchos que dejan su huella eh, muy humildes. Por ahí el almacenero que siempre sonríe, qué sé yo, el enfermero que atiende cariñosamente a los enfermos, esos personajitos que nos has ido mencionando a lo largo de esta charla. ¿Cómo podemos hacer, por un lado, para convertirnos en uno de ellos y también para valorar y no perder esa huellita espiritual que van dejando? Bueno, viste que al principio dije que nosotros, más allá de la misión, la clave está en brindar amor, ¿no? Siempre digo de hacerlo con amor se trata. Lo que sea que hagas, de hacerlo con amor se trata. Cuando nosotros nos ponemos a vivir en ese sentido y teniendo presente esto, nos es mucho más fácil recepcionar del otro el amor también, porque nos corremos del ego, nos corremos de ese egoísmo y de esa mente de lo propio, ¿no? De lo personal. Y entonces tenemos una mirada más contemplativa hacia el otro y podemos apreciar lo que el mundo nos brinda, porque hay un montón de gente que nos rodea, como dijiste recién, llámese con una sonrisa, con un abrazo, con un qué tal, qué lindo verte, cómo estás. Eh, Están dando amor y nosotros muchas veces no lo estamos recepcionando simplemente porque tenemos cortado ese canal, ¿no? Entre el pensamiento y el propio espíritu y quedamos ahí en nuestra cabeza, en nuestra mente, craneando, preocupados o con lo que sea que tengamos. Entonces me parece que es un buen momento y es un buen tiempo para nosotros empezar a brindar amor, cariño, empatía, atención, buenas formas.
y vamos a empezar a recepcionar gratamente lo que los otros también nos regalan, que es su amor. Me parece que está bueno esto, ¿no? Como propuesta para que cada uno desde su humilde lugar lo pueda hacer y va a empezar automáticamente a ver a los otros. Que claro, habrá personas que no, pero bueno, no importa, está bien, está dentro también del proceso de cada uno, ¿no? Pero hay y esto lo pude ver yo en mis redes, es enorme la gente que se contagia del amor que uno le puede dar. Y tal vez es una persona, porque me ha pasado, de que me digan, uy, pero mirá vos, qué bien esa persona que te trató y sin embargo es bastante ogro, bastante tosco. Y yo decir, la verdad que me parece una persona encantadora y súper amorosa. Pero claro, partimos de que yo me mostré encantadora y súper amorosa. Y es muy, muy difícil que la otra persona no se contagie de eso. Tal vez de entrada se puede mostrar un poquito parca, ¿no? Desconfiada. Pero después se termina contagiando y le encanta y se muestra de esa manera. Nosotros somos amor, somos eso, porque nuestro espíritu es eso. Entonces, cuando esto lo empezamos a desarrollar y lo empezamos a poner en el plano y en las relaciones y con las personas, automáticamente eso es lo que vamos recepcionando. Entonces, así hacemos una gran cadena y un gran canal de esto, ¿no? Una red, una gran red de amor y de empatía. Absolutamente, qué bien nos has llevado a esta hermosa conclusión y también aprovecho antes de que nos despidamos de agradecer porque todo esto que has dicho en esta última parte es lo que compartís en cada una de las charlas, en lo que hacemos al aire y en la previa y en el cierre también. Así que en principio también quiero aprovechar y agradecerte a vos por eso. Bueno, muchas gracias y gracias a ti también, ¿no? Que ofreces esta radio con todo amor y nos das espacio a nosotros para poder también brindarnos desde el amor y que a su vez otros lo escuchen, ¿no? Y así nos vamos contagiando de esto lindo que tiene tu radio también. Bueno, gracias también de mi lado. Bueno, Gabriela, para no mentirles yo a los oyentes, porque te he tenido un poco perdida, pero he sido yo el responsable, eh, dentro de poquito, no vamos a decir dentro de cuándo, pero dentro de poquito volvemos a hablar de estos interesantes temas que tienen que ver todos con el amor. Claro que sí, cuando gustes, acá estamos. Un abrazo, cariños en la audiencia.